Soy Jorge, crecí en un pequeño pueblo rodeado de montañas y bosques espesos. La casa donde vivíamos estaba algo aislada, a unos 30 minutos del centro del pueblo. Recuerdo una noche de invierno en la que, por primera vez, sentí verdadero terror. Era ya tarde, cerca de la medianoche, cuando me despertó un sonido extraño. Era como un susurro, pero no lograba entender qué decía. Me levanté de la cama, creyendo que era el viento. Nuestra casa tenía una pequeña puerta que daba al patio trasero, donde había un viejo granero que ya nadie usaba. Al acercarme a la ventana, vi algo que hizo que mi corazón se detuviera. A través de la oscuridad, en la puerta del granero, había una figura. No era humana. Parecía ser más alta, con una forma encorvada y delgada. Al principio pensé que mis ojos me estaban engañando, pero al parpadear varias veces, seguía ahí. Estaba de pie, mirándome. El aire a mi alrededor se volvió helado, sentí como mi piel se erizaba. Entonces escuché de nuevo el susurro, pero esta vez venía de la figura, que comenzó a moverse lentamente hacia la casa. Paralizado, no pude apartar la vista mientras se acercaba cada vez más. Sus pasos eran lentos pero seguros, y sus ojos, oscuros como la noche, parecían atravesar el vidrio y mirarme directamente al alma. Corrí hacia la puerta para asegurarme de que estuviera cerrada, pero cuando llegué, el pomo comenzó a moverse, como si alguien del otro lado estuviera intentando entrar. La respiración se me aceleró, el miedo me ahogaba. Sentí que no estaba solo en esa casa. Justo cuando creí que la puerta cedería, el movimiento se detuvo y un silencio sepulcral invadió el lugar. Me quedé parado un momento, sin atreverme a moverme, hasta que reuní el coraje suficiente para mirar por la mirilla de la puerta. No había nada. El patio estaba vacío, pero el granero seguía allí, oscuro y ominoso. Desde esa noche, no volví a dormir tranquilo. A veces, aún puedo oír ese susurro en mis sueños, y siento una presencia en los rincones oscuros de la casa. Nunca descubrí qué era, pero sé que no estaba solo esa noche. Me llamo Andrea, y lo que les voy a contar me pasó hace algunos años cuando trabajaba como enfermera en un hospital público. Solía hacer turnos de noche, el hospital estaba siempre un poco vacío durante esas horas, y a menudo las salas tenían un silencio inquietante. Pero lo que viví una noche en particular nunca lo olvidaré. Era cerca de las 3 de la madrugada. El hospital estaba en silencio, salvo por el ocasional sonido de alguna máquina monitoreando a los pacientes. Me encontraba en el tercer piso, donde estaba la unidad de cuidados intensivos. Solo había 2 pacientes en esa área, ambos graves y conectados a respiradores. De repente, el monitor de uno de los pacientes comenzó a sonar. Corrí hacia su habitación para verificar lo que estaba ocurriendo. Entré y me detuve en seco. Junto a la cama del paciente, de pie, había una mujer. Llevaba una bata de hospital, pero no se veía como una paciente, su piel era grisácea, casi traslúcida, y sus ojos estaban completamente hundidos, negros, como si no tuviera vida en ellos. Al instante, supe que no era alguien de este mundo. Mi cuerpo se quedó paralizado, pero antes de que pudiera reaccionar, la mujer volteó su cabeza lentamente hacia mí, y una sonrisa torcida se dibujó en su rostro. Era una sonrisa que no parecía humana. Sin decir nada, se giró hacia el paciente, levantó una mano esquelética y le tocó el rostro. En ese momento, el monitor del paciente dejó de sonar, marcando una línea recta. Se había ido. Traté de gritar, pero el miedo me había dejado muda. La figura simplemente se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera estado ahí. Llamé de inmediato a los médicos, pero cuando llegaron, el paciente ya estaba muerto. No dije nada sobre lo que vi. ¿Quién me iba a creer? Pero lo peor es que no terminó ahí. Unas semanas después, estaba nuevamente en el hospital durante otro turno nocturno. Todo había sido relativamente tranquilo hasta que noté una figura en la sala de descanso a través del reflejo de un vidrio. Era ella, la misma mujer. Esta vez no estaba junto a un paciente, sino que me miraba directamente a mí, con esa sonrisa perturbadora. En ese momento supe que no era una coincidencia. No volví a trabajar en ese hospital. El lugar sigue en funcionamiento, y de vez en cuando, escucho rumores entre mis antiguos compañeros de trabajo. Hablan de una figura que algunos han visto de reojo, una mujer extraña que aparece en las habitaciones de los pacientes graves. Pero lo que más me aterra es que,
cuando aparece, el paciente siempre muere poco después. Me llamo Ramón, y llevo más de 15 años trabajando como taxista en la ciudad. He visto de todo en las calles, pero hubo una noche que me hizo replantear lo que creía saber sobre lo real y lo imposible. Era un jueves, cerca de las 2 de la madrugada. Ya estaba pensando en regresar a casa porque no había muchos pasajeros a esa hora. Estaba pasando por una avenida solitaria, cuando vi a una mujer en la esquina levantando la mano para detenerme. Me pareció raro, ya que la zona no era muy segura, pero detuve el coche. Subió al asiento trasero, sin decir mucho. Recuerdo que llevaba un vestido largo y viejo, como si estuviera fuera de época. No era una indigente, pero su ropa tenía un aire extraño, casi fantasmal. Le pregunté a dónde quería ir, y con una voz muy suave, casi un susurro, me dijo: «Llévame a la calle de los Cipreses, por favor». Lo que me inquietó fue que esa calle no existía en la ciudad, o al menos yo nunca había oído hablar de ella. Le dije que no conocía esa dirección y le pedí que me diera alguna referencia más clara. Ella solo repitió: «Calle de los Cipreses». Decidí seguir manejando, esperando que quizás reconociera algún lugar, pero cuanto más avanzaba, más incómodo me sentía. El ambiente dentro del taxi se había vuelto pesado, casi sofocante. De reojo noté que ella no se movía en absoluto, como una estatua. Después de unos minutos de manejar por calles vacías, comencé a sentirme intranquilo. Miré por el retrovisor para decirle que necesitaba más indicaciones, pero cuando lo hice, casi se me detiene el corazón. El asiento trasero estaba vacío. No había rastro de la mujer. Pisé el freno de golpe, me quedé mirando el asiento trasero por varios segundos, sin poder creer lo que veía. Sentí un frío aterrador recorrerme la espalda. Me bajé del taxi, encendí las luces para revisar bien. Nada. Nadie. No había forma de que ella se hubiera bajado del coche sin que yo lo notara. Me subí de nuevo, pero estaba paralizado, mis manos temblaban sobre el volante. ¿Qué había pasado? ¿Acaso estaba alucinando por el cansancio? Después de unos minutos intentando tranquilizarme, decidí que era hora de irme a casa. Pero cuando encendí el coche, el espejo retrovisor se inclinó solo, lentamente, hasta quedar enfocado hacia mí. Y entonces la vi, reflejada en el espejo, sentada en el asiento trasero, mirándome fijamente con una sonrisa helada. Supe en ese momento que no era un simple pasajero. No era humana. Aceleré lo más rápido que pude, sin mirar atrás. Cuando por fin llegué a mi casa, no volví a trabajar esa noche. Desde entonces, nunca volví a circular por esa avenida a altas horas de la noche. Y siempre, reviso 2 veces el asiento trasero antes de arrancar. Me llamo Carlos, y he sido trailero desde hace más de 20 años. He cruzado cientos de carreteras, visto de todo en el camino, pero hay una noche que nunca podré borrar de mi memoria. Fue en un tramo solitario de la carretera, en medio del desierto, donde viví lo que jamás pensé que fuera posible. Era una noche sin luna, oscura como la boca del lobo. Estaba transportando mercancía desde el norte hasta una ciudad del centro. El tramo era largo y desolado, sin señal en el teléfono y con muy poco tráfico. Solo el sonido de las ruedas sobre el asfalto y el motor del tráiler acompañaban mis pensamientos. Estaba cansado, pero quería avanzar lo más posible antes de parar a descansar. Alrededor de las 3 de la madrugada, vi algo extraño en la orilla de la carretera. Al principio pensé que era un animal o algún objeto tirado, pero al acercarme, me di cuenta de que era una persona. Parecía una mujer, vestida con un largo vestido blanco, de pie al lado del camino, con el cabello cubriéndole el rostro. Reducí la velocidad por instinto, pensando que quizá necesitaba ayuda. A medida que me acercaba, algo no me cuadraba. No se movía en absoluto, estaba demasiado quieta. No parecía una persona normal. Aún así, pasé a su lado lentamente, mirándola por la ventana, y en ese momento hizo algo que me heló la sangre, levantó la cabeza de golpe y me miró directamente. Sus ojos, no puedo describirlos. Eran completamente negros, como si no tuviera pupilas, solo vacío. Pisoteé el acelerador, dejándola atrás, pero el miedo ya se había instalado en mí. El tráiler rugió mientras me alejaba de esa figura, pero no podía sacarme de la mente lo que acababa de ver. La carretera seguía vacía, sin señales de vida, hasta que, después de unos minutos, noté algo en el retrovisor. Era imposible,
pero ahí estaba. La misma mujer. Estaba corriendo detrás del tráiler, a una velocidad antinatural, con su vestido ondeando a su alrededor. No importaba cuánto acelerara, ella seguía ahí, cada vez más cerca. Sentí que el frío invadía la cabina, un frío que calaba hasta los huesos. Me aferré al volante, tratando de no perder el control mientras ella se acercaba más y más. Y entonces, cuando creí que la tenía justo detrás, desapareció. Miré varias veces por los espejos, pero no había rastro de ella. El miedo me mantuvo alerta, y no me atreví a detenerme hasta llegar a la siguiente estación de servicio, varios kilómetros adelante. Bajé del camión, temblando, intentando tranquilizarme. Entré a la tienda y pedí un café fuerte. Le conté lo sucedido al encargado de la gasolinera, un hombre mayor que parecía haber oído historias similares antes. Me miró fijamente y me dijo: «No eres el primero que ve a esa mujer en la carretera. Se dice que murió hace años en un accidente por aquí. Desde entonces, algunos traileros la han visto. Algunos dicen que solo la observan de lejos. Otros, que ella los sigue. Nunca volví a cruzar esa carretera de noche. Pero lo que más me atormenta es que, a veces, cuando conduzco solo, siento una presencia detrás de mí en la cabina, como si alguien me estuviera mirando. Nunca vuelvo la cabeza para comprobarlo. Me llamo Esteban, y esto que voy a contar me pasó cuando era niño, aunque los recuerdos siguen tan vivos en mi mente que pareciera que ocurrió ayer. Mi familia vivía en una casa antigua en el campo, una casa que mi abuelo había construido hace muchos años. Estaba rodeada de árboles y vegetación densa, un lugar donde los susurros del viento se mezclaban con los sonidos de la naturaleza. Pero había algo más en ese lugar. Algo que no era natural. Una tarde, mientras jugaba en el patio trasero, algo pequeño y extraño llamó mi atención entre los arbustos. Al principio, pensé que era un animal. Me acerqué con curiosidad, pero lo que vi no se parecía a nada que hubiera visto antes. Era una figura diminuta, no más grande que medio metro, con un rostro grotesco, arrugado y con una sonrisa que me puso los pelos de punta. Vestía ropas viejas y desgastadas, como si llevara siglos ahí. Mis padres siempre me habían hablado de leyendas sobre duendes, pero nunca pensé que fueran reales. Estaba paralizado por el miedo, pero el pequeño ser se movió ágilmente entre las plantas, y cuando me di cuenta, ya estaba frente a mí. En ese momento, me sonrió de nuevo, pero sus ojos, oscuros y brillantes, parecían llenos de malicia. Corrí hacia la casa lo más rápido que pude y les conté a mis padres lo que había visto. Mi madre, en lugar de tranquilizarme, se puso seria. Me dijo que no debía acercarme a esos seres, que los duendes eran traviesos, pero también peligrosos. Según ella, si te fijaban la vista, podían llevarse algo de ti. Esa noche me quedé en mi cuarto, con la puerta cerrada y la cobija hasta la cabeza, rezando para no volver a ver a ese ser. Pero mi tormento no terminó ahí. Durante las siguientes semanas, empezaron a pasar cosas raras en la casa. Pequeños objetos desaparecían, solo para aparecer en lugares imposibles, como si alguien estuviera jugando con nosotros. Escuchábamos risas ahogadas en la oscuridad y pasos diminutos corriendo por el techo o en los pasillos cuando no había nadie. Una noche, me desperté en medio de la madrugada con la sensación de que alguien me estaba observando. Abrí los ojos lentamente y vi algo moverse en la esquina de mi habitación. Ahí estaba de nuevo, el duende, pero esta vez no estaba sonriendo. Se me quedó mirando con esos ojos fríos y vacíos, como si estuviera estudiándome. Sentí que mi cuerpo se paralizaba, no podía gritar ni moverme. Lo único que pude hacer fue cerrar los ojos, rogando que desapareciera. Al día siguiente, mi madre decidió hacer algo. Le pidió a una vecina que conocía sobre duendes que viniera a la casa. Cuando llegó, nos advirtió que debíamos dejarle ofrendas al ser, como dulces o monedas, para que nos dejara en paz. Esa misma noche dejamos un pequeño platillo con dulces en el patio. A la mañana siguiente, los dulces habían desaparecido. Después de eso, las cosas extrañas empezaron a disminuir, pero nunca se fueron por completo. A veces, en las noches de viento, todavía escucho esas risas suaves y los pasos ligeros en los rincones de la casa. Y siempre dejo algo para ellos, por si acaso. Nunca olvidaré esa sonrisa maliciosa y esos ojos oscuros que me miraron fijamente. Los duendes no son como en los cuentos. No son traviesos e inofensivos.
son mucho más antiguos y oscuros de lo que imaginamos.